El Banco Central aumentó al 53% la tasa de interés de los plazos fijos. Esto representa una suba de 5 puntos porcentuales. También subió al 52% la tasa de rendimiento de las LELIQs. Buenos días, estas son las noticias a las 12:30. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, anunció que desde hoy el barbijo dejó de ser obligatorio en espacios cerrados en la ciudad. De todas maneras, sigue recomendando su uso en lugares con poca ventilación y con aglomeración de personas. Cientos de manifestantes de la unidad piquetera marchan hacia el Ministerio de Desarrollo Social. Reclaman más alimentos y programas sociales. Hay cortes de tránsito y desvíos en el centro porteño. El gobierno oficializó la segmentación de aumentos y quita de subsidios en las tarifas de luz y de gas. Van a ser 3 grupos, de acuerdo al nivel de ingreso y si son titulares de beneficios sociales. Los presidentes de Francia y de Rumania, el canciller alemán y el primer ministro italiano están de visita en Ucrania. Los líderes europeos se van a reunir con el presidente Zelensky para confirmarle su apoyo en la guerra con Rusia. A las 7 de la tarde, Independiente visita a Argentinos por la tercera fecha de la Liga Profesional. El rojo va a poner en juego su invicto en la Paternal, donde el bicho solo perdió uno de los últimos 11 partidos. Por su parte, Racing va a buscar volver a la victoria ante Vélez en el Cilindro. Fernán Quirós, el ministro de Salud porteño, confirmó esta mañana que en la ciudad de Buenos Aires ya no es obligatorio usar el tapaboca en lugares cerrados. Pero de todas formas, se sigue recomendando su uso. Al pasar de obligatorio a recomendado, lo que nosotros decimos es, sería deseable que todos, sobre todo cuando entran en lugares cerrados, en este periodo, mientras completamos el periodo invernal, sigamos usando el barbijo. Lo que estamos diciendo es, ya no tienen obligatoriedad, eso no quiere decir que no sea recomendable seguir usándolo. La normativa es general, en todos los lugares interiores. Es recomendable cuando uno está mucho tiempo con mucha gente en volúmenes pequeños mal ventilados, es recomendable seguir usándolo. Por supuesto que lo que ya deja de ser es obligatorio. Vamos hacia un escenario donde cada uno de nosotros empieza de manera autónoma y bien informada a saber cómo cuidarse, dónde cuidarse y cuándo cuidarse. De todas maneras, la autoridad sanitaria recomienda el uso de barbijo al ingresar y permanecer en espacios con alta densidad de personas. El tapaboca también dejó de ser obligatorio en el transporte público de la ciudad de Buenos Aires. Después del anuncio del gobierno porteño, Nación recordó que en el transporte público de jurisdicción nacional continúa siendo obligatorio el barbijo, así como la ventilación, la limpieza y la desinfección. Y esta es la evolución de los casos en la ciudad. A mediados de mayo se registraron más de 12.900 casos semanales. Una semana después, la cifra subió a casi 14.600 y 15 días después bajó a menos de 12.000. Respecto a la ocupación de las terapias intensivas, a mediados de mayo la ocupación era del 2%. Las siguientes 2 semanas fue del 3% y a inicios de junio subió al 3,8%. Además, en la ciudad sigue avanzando la vacunación contra el COVID-19. El 97% de la población porteña recibió la primera dosis, el 95% la segunda dosis, más del 70% se aplicó el primer refuerzo y más del 23% recibió el segundo refuerzo. La ciudad es el distrito con mayor población vacunada con el refuerzo. Le siguen La Pampa y San Luis. Gabriel Batistela, el subsecretario de Atención Primaria, conversó con el canal de la ciudad y dio más detalles sobre los criterios para el uso del barbijo. La cantidad de personas que haya en ese lugar y el distanciamiento que haya en ese lugar. Por eso no es que sacamos el barbijo, y principalmente para aquellas personas que ya no toleran el barbijo. Por suerte hay
con toda esta pandemia, una de las pocas cosas positivas es tener este acostumbramiento al barbijo. Puede llegar a haber alguna otra ola por alguna otra mutación que pueda tener el virus, que seguramente la va a tener, pero en el momento en que estamos con la vacunación, el impacto va a ser mínimo. Cambiamos de tema. Organizaciones sociales y piqueteras se movilizan nuevamente en el centro porteño. En la avenida 9 de Julio está Willy Quiroz con más detalles. ¿Cómo estás, Willy? Buenos días. ¿Cómo estás, Brenda? Buenos días. Aquí estamos en el Ministerio de Desarrollo Social. Aquí es el epicentro de la movilización, de las distintas movilizaciones que se congregaron y van a estar aquí hasta las 20 horas. Vamos a ver cómo está dispuesto todo. Están desplegando los talleres correspondientes y característicos, están manifestando, están con banderas, distintas organizaciones sociales como Barrios de Pie, el MST Teresa Vive, el Polo Obrero, y también confirmaron que es un plan de lucha que va a continuar el 25 de junio con una vigilia en Puente Pueyrredón y el 26 con una movilización por el aniversario de Costequi y Santillán. Más temprano, cuando se estaban organizando justamente para marchar hacia el Ministerio de Desarrollo Social, hablamos con algunos referentes, los escuchamos. La jornada de hoy es la continuidad de un plan de lucha que iniciamos desde principio de año, vinculada fundamentalmente a que, como no hemos tenido respuesta por parte del ministro a nuestra propuesta de creación de 1 millón de puestos de trabajo genuinos, bueno, evidentemente al menos queremos que la asistencia llegue correctamente, y es lo que no está sucediendo. Marcharemos al Ministerio de Desarrollo, donde vamos a estar hasta las 20 horas seguramente, con 2 temas, ¿no? Uno, esperando que nos reciba, a pesar de que dicen que no nos van a recibir. Esperemos que hoy se digne el ministro de Desarrollo a recibirnos. Y en el Ministerio la permanencia va a estar mostrando lo que hacemos en los comedores todos los días. La cocina, los productivos, las charlas que damos. Eso trasladamos al Ministerio todas las actividades que hacemos. Y el Poder Ejecutivo presentó el presupuesto 2022 alternativo. El nuevo plan fue publicado en el Boletín Oficial como decreto de necesidad y urgencia, esto luego de que la oposición rechazara el proyecto oficial el 17 de diciembre. El nuevo presupuesto mantiene el gasto de capital, el gasto social y el crecimiento. El decreto señala además que la iniciativa apunta a alcanzar los objetivos fiscales planteados en el marco del programa económico, para lo cual es necesario adaptar el marco presupuestario a las condiciones actuales. Al respecto, la portavoz de la Presidencia afirmó que no están previstas nuevas normativas que limiten el acceso a divisas extranjeras. El gobierno no tiene previsto, puedo descartar absolutamente, y creo que fue el título hoy de un diario nacional, no hay ningún tipo de cepo ni de restricción que esté pensando el gobierno ni que se vaya a anunciar en las últimas horas. Eso lo descartamos, me pide el Ministerio de Economía que lo niegue terminantemente, así que lo estoy negando terminantemente. Y con respecto a las cifras, no está esa cifra en lo que yo tengo ahora. Lo que yo entiendo es que se sostienen las metas que se plantearon a principio de año y que forman parte del programa económico argentino. Y finalmente, el Gobierno Nacional oficializó la segmentación de las tarifas. La resolución divide a los usuarios del AMBA en 3 grupos de ingresos: altos, medios y bajos, con el objetivo de reducir los subsidios al sector. Si hablamos de electricidad, la segmentación solo va a regir para las empresas concesionarias Edenor y Edesur, ya que la distribución de luz del resto del país está en manos de cada provincia. En el caso del gas, en cambio, la segmentación sí va a regir a nivel nacional. Vamos a ver ahora cómo van a ser estos aumentos. En el caso de los sectores con mayores ingresos, van a pagar la tarifa plena sin subsidios aquellos grupos familiares que tengan ingresos por encima de los 333.000 pesos y que posean 3 o más autos de una antigüedad menor a 5 años. También entran dentro de este grupo quienes sean titulares de 3 o más inmuebles y tengan 1 o más embarcaciones de lujo. En el caso de los usuarios de menores ingresos,
van a percibir un aumento máximo del 21,4% durante 2022. Entran dentro de este segmento los grupos familiares que perciban ingresos más bajos al costo de una canasta básica total, aquellos en los que haya al menos un integrante con certificado de vivienda o bien con alguna discapacidad, y también aquellos domicilios que funcionen como comedores o merenderos. Finalmente, en el caso de los sectores medios, las tarifas no van a poder incrementarse en más de un 42,7%. Este número es equivalente al incremento total anual del coeficiente de variación salarial del año pasado. El gobierno autorizó el incremento del corte de gasoil con biodiesel, esto para hacerle frente a la alta demanda de insumo. Desde la Cámara Argentina de Biocombustibles destacaron esta decisión oficial. No podemos reemplazar todo el gasoil por bio, pero sí es un paliativo y es un paliativo importante, porque nosotros podríamos fácilmente, con la capacidad que tenemos, aportar 1 millón de toneladas por año de biodiesel a la matriz energética argentina, insisto, sin que repercuta en el precio y además generando empleo, generando un producto con mejor performance ambiental y bueno, con un impacto en toda la cadena de producción de la soja. Con lo cual, bueno, esta solución, nosotros estamos contentos que el gobierno finalmente haya avanzado por este camino. Esto no debería tener ningún impacto en los precios al consumidor y bueno, por ese lado estamos tranquilos. Cambiamos de tema porque la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de alivio fiscal para monotributistas y autónomos. En el caso de los monotributistas, el proyecto prevé adelantar al 1 de julio la actualización de las escalas de facturación. En cuanto a los autónomos, la iniciativa hace foco en incrementar las deducciones para que el mínimo no imponible quede más cercano al que aplican los empleados en relación de dependencia. De aprobarse en el Senado, la iniciativa va a beneficiar a más de 4 millones de personas. Sobre este tema hablaron Sergio Massa y el diputado Luciano Laspina. Este es un proyecto que en principio genera una actualización que es justa con una inflación que ya ha sido el 30% prácticamente en lo que va del año. Era imposible esperar hasta fin de año. El objetivo central, como ustedes saben, es traer el mes de julio el pago o los beneficios que la ley establecía en revisión para el mes de septiembre, con el objetivo de ayudar, así como lo hicimos con los trabajadores, a los monotributistas y a los autónomos, de generar un alivio fiscal que permita que los trabajadores autónomos, los trabajadores monotributistas tengan la oportunidad de tener menor carga impositiva y de tener la posibilidad de pagar menos cantidad de impuestos. Hablamos ahora de consumo porque la carne vacuna aumentó en mayo un 6,1% promedio. Este número deviene de un relevamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. El incremento representó un punto porcentual más que la inflación de 5,1% difundida por el INDEC y 1,7 puntos más que el capítulo Alimentos y Bebidas. Si bien el gobierno apela a una política de precios controlados, en los últimos 12 meses hay cortes que ya superan el 80% de aumento. Cambiamos de tema porque la justicia ordenó la inspección del avión venezolano de origen iraní que está retenido en Ezeiza. La causa, que se encuentra bajo secreto de sumario, busca indagar si alguno de los 19 tripulantes del avión tienen vínculos con el terrorismo. La denuncia fue radicada por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, que es querellante en este expediente. El martes, el juez Federico Villena ordenó un procedimiento en el hotel donde están alojados los tripulantes del avión y dispuso la prohibición para salir del país de los 14 venezolanos y los 5 iraníes. En el operativo se secuestraron computadoras, tablets y teléfonos celulares que van a ser sometidos a peritajes. El ministro de Seguridad de la Nación, hablamos de Aníbal Fernández, habló tras lo sucedido con el avión venezolano en Ezeiza. La
las 19 personas, los 14 venezolanos y los 5 iraníes, no tenían ningún tipo de impedimento ni en las bases de datos propias. Lo importante es que en el caso del que estamos ocupándonos, que es un avión que llega a la Argentina con autopartes, que son 4 guías, que bajaron las 4 guías, que las guías fueron revisadas, y que el avión tiene una particularidad que es que para los Estados Unidos es considerado de una firma de terrorista, porque la firma de Mahan, que fuera Mahan Air, que fuera la dueña anterior de este avión, estaba considerada de tal manera, nos hace a nosotros por lo menos ser un poco más meticulosos en las revisaciones, claro. Y eso es lo que se hizo. Más de 300 pasajeros que iban a tomar un vuelo quedaron varados en el aeropuerto de Ezeiza. La mayoría son venezolanos. Esto ocurrió luego de que el vuelo de la aeronave estatal venezolana, sancionada por Estados Unidos, decidiera aterrizar en Santa Cruz de la Sierra. El gobierno de Nicolás Maduro habría decidido que el avión no llegue a Ezeiza por miedo de que la aeronave pueda ser retenida. Para evitar que una nueva aeronave sea retenida, Conviasa había intentado sin éxito comprar los pasajes de un vuelo de la aerolínea de bandera boliviana para buscar en Argentina a los venezolanos que les cancelaron el viaje. Con 114 votos, el Frente de Todos bloqueó en diputados el pedido de interpelación al canciller Santiago Cafiero, que había solicitado Juntos por el Cambio por el caso del avión retenido. La solicitud incluía la citación al jefe de gabinete, Juan Mansur, al ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, y a otros 3 ministros. Al finalizar la votación, el diputado Fernando Iglesias repudió el rechazo a la interpelación. Pedimos que venga el canciller y Waldo Wolf presentó un pedido de juicio político al canciller, que ya tiene demasiados hechos graves en su historia en pocos meses como para que avancemos con eso. Nosotros estábamos votando un pedido para que vinieran los ministros a dar explicaciones y ellos estaban fundamentando el voto en contra. O sea, ellos votan en contra de que los ministros vengan a dar explicaciones y se quejan de que la oposición se basa en informes periodísticos. Digo, es un nivel de decadencia cultural e intelectual del oficialismo que ya da pena. Varios líderes europeos están de visita en Ucrania para mostrar su apoyo en la guerra con Rusia. De este y otros temas vamos a hablar después de la pausa. Ya volvemos.